Trasladémonos en New York, año 2009. En otra edición del US Open, varios jugadores buscaban destronar al 5 veces campeón consecutivo Roger Federer. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Andy Roddick e incluso Jo-Wilfried Tsonga aparecían como candidatos a pelearle el título a Roger. Sin embargo, un joven argentino que estaba dando sus primeras batallas en la ATP se metería en esta historia y buscaría conseguir la hazaña casi imposible de ganar este gran slam. Estamos hablando de la Torre de Tandil, Juan Martín del Potro. Pero antes de hablar del torneo del argentino, vamos a hacer un repaso por sus inicios y sus participaciones previas en grandes torneos. Juan Martín del Potro nació el 23 de septiembre de 1988 en la ciudad de Tandil, Buenos Aires. Desde muy pequeño, entre los 5 y 7 años, comenzó a practicar tenis en el Club Independiente de Tandil. En sus primeros años, en una entrevista en su ciudad natal, le preguntaron por sus sueños y qué buscaba lograr en el tenis. Del Potro respondió: "Sueño con ganar un Grand Slam y la Copa Davis". El talento de Juan era tan grande que en sus comienzos, cuando tenía 15 años, consiguió un contrato con Nike, un patrocinador que aún lo acompaña a día de hoy. En 2004, con 16 años, apareció por primera vez en el ranking de la ATP en el puesto 1077. En 2005 comenzó a dar saltos enormes en su carrera, ganando el Challenger de Montevideo y 3 Futures, 2 en Chile y 1 en Argentina. Además, llegó a otras 2 finales en México y Brasil, finalizando en el puesto 159 del ranking de la ATP. En 2006, con 18 años, clasificó a su primer Grand Slam, siendo este el de Roland Garros, pero cayendo con Juan Carlos Ferrero en primera ronda. Juan Martín, ese mismo año, clasificó por primera vez al Abierto de Estados Unidos, un lugar que le traería grandes recuerdos a lo largo de su carrera. Tristemente, caería en primera ronda ante Alejandro Falla. Su nivel ese año fue tan bueno que llegó a ingresar en el top 100 de la ATP en ese año, siendo el jugador más joven de esta lista. En 2007 seguiría escalando más y más, logrando ganar su primer título a nivel ATP en dobles junto con Travis Parrott en el torneo de Indianápolis. En ese año tendría un gran paso por el Master 1000 de Miami, llegando hasta la cuarta ronda pero cayendo ante Rafael Nadal, quien era el número 2 del mundo en ese momento. El mismo Rafa lo eliminaría ese año en primera ronda en Roland Garros y en Wimbledon llegaría hasta la segunda ronda, donde caería ante Roger Federer en 3 sets. Por último, cerraría ese año llegando hasta la tercera ronda del US Open, cayendo ante Novak Djokovic y de esta forma jugando por primera vez con todo el Big 3 en ese 2007. Terminó el año en el puesto número 44 del ranking de la ATP. El 2008 la verdad no empezó nada bien para Del Potro. El de Tandil se tuvo que retirar en su partido de segunda ronda del Australia Open ante David Ferrer por problemas en su espalda. Esta lesión lo frenó durante 2 meses, recién pudiendo volver en marzo de ese año. Durante la primera parte de este año, Del Potro buscaría volver a los cuadros principales de los torneos luchando en las fases previas de clasificación. En Roland Garros llegaría hasta la segunda ronda, donde caería ante Simone Bolelli. En Wimbledon llegaría hasta la segunda ronda y caería contra otro gran tenista que estaba dando sus primeras pinceladas en esos años, Stan Wawrinka. Hasta acá el año del Potro era irregular, por así decirlo, pero la segunda parte sería una locura. Ganaría 4 torneos de ATP de manera consecutiva: el ATP 200 de Stuttgart, el 250 de Kitzbühel, el 250 de Los Ángeles y el 250 de Washington. De esta forma conseguiría un hecho histórico, siendo el primer jugador en ganar sus primeros 4 títulos de ATP de manera consecutiva. En el US Open ingresó como el clasificado número 17 y pintaba para ser un gran animador del torneo, y la verdad que cumplió con el objetivo. Llegó hasta cuartos de final, donde caería frente a Andy Murray en 4 sets. En lo que restó del año tuvo grandes participaciones en Master 1000 que le dieron la clasificación por primera vez al torneo de maestros. Compartiría grupo con Novak Djokovic, Nikolai Davydenko y Jo-Wilfried Tsonga. En su debut caería ante Novak por 7-5 y 6-3. En el segundo juego le ganó a Tsonga por doble 7-6. Y finalmente cerraría su participación ante Davydenko cayendo por 3-6 y 2-6, quedando así afuera del torneo. En un párrafo aparte, en ese mismo año comandaría el equipo argentino de Copa Davis junto con David Nalbandian hasta la final frente a España.
Argentina jugaría de local, pero en una serie que ya desde la previa fue rara debido a disputas internas entre Nalbandián y Del Potro por la sede de los partidos. Argentina caería ante España, una España sin su mejor jugador, Rafael Nadal, en lo que sería un golpe durísimo para Del Potro y para el tenis nacional. El 2009 Del Potro arrancaría similar a como terminó el 2008. Ganaría el ATP 500 de Auckland derrotando en la final a Sam Querrey por doble 6-4. En el Australia Open llegó hasta los cuartos de final, donde caería frente a Roger Federer en una absoluta paliza por parte del suizo, quien ganó el juego por 3-6, 0-6 y 0-6 para terminar la aventura de Juan en Australia. A esta altura Del Potro era el número 6 del mundo y en los siguientes torneos solo caería ante el Big Four. En Indian Wells cayó en cuarta ronda ante Rafael Nadal, en el Master 1000 de Miami perdería en semifinales ante Andy Murray, en el Master 1000 de Roma caería en cuartos ante Novak Djokovic y en semis del Master 1000 de Madrid caería ante Roger Federer. A Juan le faltaba solo esa barrera del Big Four para lograr cosas importantes. En Roland Garros llegó como preclasificado número 5 y acá haría un torneazo, llegando a sus primeras semifinales de un Grand Slam. En dicha instancia caería ante su cuco de esos años, Roger Federer, en un partidazo que se fue hasta 5 sets, donde el score final fue de 6-3, 6-7, 6-2, 1-6 y 4-6, quedando a las puertas de llegar a su primera final de un Grand Slam. Después de esto, Juan Martín se tomó un descanso hasta Wimbledon, donde no tendría el mejor rendimiento posible. Ganó en primera ronda a Ornán Clement en 3 sets, pero caería ante Lleyton Hewitt por 3-6, 5-7 y 5-7, despidiéndose más temprano de lo pensado del torneo inglés. Luego de esta participación, Del Potro iría a disputar los cuartos de final de la Copa Davis con Argentina, contra República Checa como rival. Si bien La Torre sacó cara por el equipo ganando sus 2 partidos individuales ante Ivo Minar y Tomas Berdych, la selección caería 3-2 con los europeos, que quedaría en el camino de la búsqueda de la ensaladera. Ya en la gira norteamericana, Del Potro disputaría el ATP 500 de Washington, donde arrasaría. Derrotó a rivales como Lleyton Hewitt, Robin Soderling y Fernando González para llegar a la final, donde se toparía con el estadounidense Andy Roddick. En una guerra de 2 horas y media, Juan Martín pudo vencer a Roddick por 3-6, 7-5 y 7-6 para quedarse con el título. A la semana siguiente comenzaría el Master 1000 de Miami, en donde Del Potro en sus primeros 3 partidos arrasó con sus rivales sin perder sets, pero en cuartos de final le tocaría enfrentar a una de sus bestias negras, Rafael Nadal, a quien aún no había derrotado. El primer set del partido fue para Del Potro, mientras que el segundo fue para Nadal, yéndonos así al tercero y decisivo, donde se fueron hasta un tiebreak, donde el argentino lograría imponerse por 7-3 y de esta forma ganarle por primera vez a Nadal. Lamentablemente el camino de Del Potro se vería interrumpido en semifinales luego de caer en 3 sets ante Andy Murray. A los pocos días era el turno del Master 1000 de Canadá. Al igual que en el torneo anterior, el Master 1000 de Miami, los primeros partidos fueron fáciles, pero en cuartos le volvería a tocar enfrentar a Rafael Nadal, quien en esta ocasión no tuvo nada que hacer ante un Juan Martín que le ganó por 2 sets de 7-6 y 6-1 para avanzar a semis. Acá se enfrentó a Andy Roddick, a alguien a quien ya le había tomado la mano en los últimos partidos, y esta no fue la excepción. A pesar de perder en el primer set por 4-6, lograría llevarse los otros 2 por 6-2 y 7-5 para avanzar a la final. Lamentablemente, al igual que en Miami, el que puso freno a Juan Martín fue Andy Murray, quien lo derrotó por 6-7, 7-6 y 6-1, dejando al argentino sin título. Solo quedaba un Master 1000 más antes del US Open y era el de Cincinnati, pero Juan Martín acusó de muchos dolores en la espalda y decidió no jugar el torneo, sin saber si este descanso lo haría también perderse del Grand Slam de Estados Unidos. En los días previos no hubo muchas noticias, pero cerca del inicio del torneo Del Potro confirmó que iba a disputar el torneo, siendo el 6º preclasificado y uno de los principales candidatos a llegar a instancias altas del torneo. Pero a pesar de que las expectativas ya eran bastante buenas, el argentino se encargaría de demostrar que estaba para mucho más que llegar simplemente a los últimos días del torneo. Juan Martín Del Potro arrancaría el torneo frente a su compatriota Juan Pico Mónaco. El tandilense fue contundente y ganó el partido en 3 sets,
6-3, 6-3 y 6-1. En la siguiente ronda se enfrentaría al austriaco Jürgen Melzer, con quien tuvo que pelear un poco más, pero se llevó la victoria por 7-6, 6-3 y 6-3. En tercera ronda le tocaría otro austríaco, en este caso Daniel Kohler. El primer set fue para Del Potro, pero el europeo sorprendió y se quedó con el segundo. Sin embargo, esto solo sería un susto porque Juan se llevaría los siguientes dos sets por 6-3 y avanzaría a octavos de final, donde le esperaría Juan Carlos Ferrero. El español, ex número 1 del mundo y campeón de Grand Slam, no tuvo nada que hacer ante un argentino que estuvo intratable y lo derrotó por 6-3, 6-3 y 6-3, ganando su boleto a cuartos de final. En esta instancia se toparía con el croata y también joven promesa Marin Cilic. Este era un gran desafío para Del Potro, más aún luego de que el europeo se llevase el primer set por 6-4. La Torre sacó coraje y puso el pecho a la situación para ganar los siguientes 3 sets por 6-3, 6-2 y 6-1 respectivamente. De esta forma se compraba un lugar en las semifinales. En este partido su rival sería el número 3 del mundo Rafael Nadal, un jugador que a Delpo le costó derrotar en sus primeros años pero que le había ganado en los últimos 2 torneos previos al US Open. Parecía que Delpo ya le tenía la medida y eso se vio reflejado en estas semifinales. El score fue favorable para el tandilense por triple 6-2, sin dejar opciones al español y accediendo a sus primeras finales de Grand Slam en su joven carrera. Esto estaba dentro de las predicciones previas del torneo, que llegue lejos, pero Juan fue a más y estaba a un partido de ganar el título. Y el decir esto es quizás reducir la dificultad que tenía ese partido final. Su rival sería el número 1 del mundo, Roger Federer, o también podemos decir que era el tipo que había ganado los últimos 5 US Open al hilo y que no conocía la derrota en este torneo desde 2003, cuando Delpo apenas tenía 15 años y ni siquiera estaba en el circuito de la ATP. Pero bueno, no era solo esto lo que ponía como favorito al suizo, sino que el historial entre ellos era abrumador. Continuing your role at Wimbledon, going for his 50th straight win. His 5th straight title. E chiude con un servizio vincente in un'ora esatta Roger Federer. That'll do it. Again. Game, set a match, Federer. Ieri ne ha fatte 3 così, di cui una di... La final se disputaría el 14 de septiembre de 2009 en un estadio que se dividía entre las típicas celebridades que van a mirar este torneo glamuroso, los fanáticos de Federer que esperaban otro hito más del número 1 del mundo, y los argentinos que con esperanzas confiaban en ese pibe compatriota que se enfrentaba a un Goliat del tenis. Juan arrancó el primer set con los nervios obvios de estar por primera vez en esta instancia y perdería el primer set por 3-6 ante un Federer que desfilaba en la cancha y mostraba seguridad. A inicios del segundo set la cosa pintaba que seguiría igual porque Federer quebró el saque de Delpo en el primer game del segundo set y defendió siempre a su servicio. Sin embargo, cuando este tuvo el turno de sacar para llevarse el set, Delpo se la jugó a todo o nada, sabiendo que no podía irse 0-2 al tercer set y le jugó 2 pelotas paralelas brillantes ante un Federer que había subido a la red y de esta forma le quebró el servicio, desatando una locura en el estadio. En ese set se fueron hasta un tiebreak donde la Torre de Tandil se lo llevó por 7-5 y ponía tablas en el marcador. El tercer set fue muy parejo, mantuvieron sus servicios pero también se quebraron una vez cada uno. De esta forma llegaron al 5-4 a favor de Federer pero con Del Potro al saque. Lamentablemente Juan no pudo sacar provecho de su buena faceta en el servicio y con una doble falta le cedía el game y el set al suizo, quien estaba a uno más de ganar su 6º US Open al hilo. El cuarto capítulo los vería nuevamente muy igualados y sin sacarse distancia, a tal punto que deberíamos definir si había o no un quinto set mediante un tiebreak. Al igual que en el segundo set, Del Potro supo pegar en los momentos oportunos y pudo llevarse el desempate por 7-4. De esta forma nos llevaba a un quinto set y ahí se definiría quién sería el campeón. En esta última manga se vería un Federer distinto.
enojado, con muestras claras de disconformidad en su rostro, y esa seguridad se transformó en impaciencia. Del otro lado del potro estaba suelto, se podía decir que estaba en su zona, como se dice comúnmente en el deporte, cuando estás en un momento de poner la cabeza en blanco y solo fluir. En el segundo game de este set, Del Potro lograría quebrar el servicio y encaminarse a una hipotética victoria. Los games pasaban y Roger no podía devolverle el quiebre. Llegamos al game definitivo, 5-3 Del Potro, saque de Roger. En un juego palo por palo, Del Potro se pondría 15-40 y con 2 match points a su favor. Federer defendería y ganaría 3 puntos seguidos para ponerse en ventaja, pero Del Potro ganaría otros 2 puntos seguidos que le dieron otro match point, el tercero. Y como se dice por ahí, la tercera fue la vencida. Se derrumba la torre, pero de alegría. Y se pone de pie para celebrar con Argentina, con Latinoamérica. Vilas en el 77, Del Potro en el 2009. Latinoamérica tiene un campeón del Abierto de los Estados Unidos, Juan Martín Del Potro. Ese día la Torre de Tandil fue más que Goliat. Federer venía de ganar 5 US Open seguidos y este pibe de 20 años, argentino, lo miró cara a cara en la cancha y con desfachatez y garra propia le dijo que esta era su noche y ese era su trofeo. Siempre con Del Potro se dice que hubiese sido sin las lesiones y que con la proyección que había podía haber ganado varios Grand Slam. Pero en esta ocasión no hablemos de un tal vez o que hubiera sido sí, sino que tomemos un tiempo para dimensionar el logro que significó ese US Open 2009, la alegría que trajo al pueblo argentino y ver la bandera nuevamente en lo más alto de este hermoso deporte como lo es el tenis. En lo personal, yo empecé viendo tenis por Roger Federer, es mi ídolo, pero nada se compara con la pasión que me generaba ver cada partido de Juan Martín, quien en ese lunes 14 de septiembre de 2009 dejó su huella en la historia del tenis.